¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más antes que empecemos la clase de hoy? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proyectar la clase de hoy. ¿Logran ver la pantalla ahí? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, la semana pasada habíamos hablado, o sea, hablamos sobre lo que eran los antiinflamatorios no esteroideos, su mecanismo de acción, ¿no? Hablamos cómo es que cumplen su mecanismo de acción tanto como antiinflamatorios, como analgésicos y también como antipiréticos, ¿no? En realidad ellos cumplen todas esas funciones a través de a través de la inhibición o del bloqueo de ciertas vías, ¿no? De las vías de la ciclooxigenasa, a través de las cuales pues van a actuar sobre ciertos mediadores inflamatorios, ya sea prostaglandinas, interleuquinas, ya sea el factor de necrosis tumoral, ¿no? Para que puedan justamente cumplir ya sea su efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, acá debido a su efecto antiinflamatorio, sabemos que va a reducir la vasodilatación del sitio que está afectado y con esto va a evitar que lleguen más células inflamatorias a este sitio, ¿no? Disminuye lo que es la diapedesis. La diapedesis es el paso de células inflamatorias. La primera línea de defensa van a ser células blancas, como son los neutrófilos, ¿no? Que van a pasar de la sangre hacia el sitio de la inflamación. Entonces, las prostaglandinas y las citocinas proinflamatorias van a estimular los receptores nerviosos produciendo una hiperalgesia, ¿no? Entonces, lo que hacen es generar una sensación mayor de dolor porque van a actuar como sensibilizantes y al mínimo toque la persona siente dolor. Por eso es que, por ejemplo, ante un proceso inflamatorio infeccioso, la persona está intocable, ¿no? Porque va a sentir justamente ese dolor al mínimo estímulo. Entonces los AINES por eso trabajan a nivel periférico, porque inhiben estas vías estas prostaglandinas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros fármacos como los opioides, que estos no van a actuar a nivel periférico, sino que actúan a nivel de receptores del sistema nervioso central que van directamente en la sinapsis, o sea, en donde se une o sea, se comunica neurona con neurona, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, en efecto analgésico, el paracetamol, por ejemplo, es un medicamento que tiene un gran efecto analgésico, pero porque no se logra categorizar exactamente como un AINE, ¿ya? Este va a tener efectos sobre otras prostaglandinas, ¿no? Acá mencionan algo sobre la vía de la Ciclox 3. AINES son Ciclox 1, Ciclox 2 y hablan de una vía Ciclox 3 o de COX-3, ya que va a estimular el sistema nervioso central y el paracetamol va a trabajar a este nivel, pero sin convertirse en un medicamento que deprime el sistema nervioso central. Por eso es que el paracetamol, como actúa a nivel central también, actúa a nivel del hipotálamo y por eso se considera un excelente antipirético, porque es en el tálamo y en el hipotálamo el centro regulador de la temperatura. ¿De acuerdo?
Muy bien. Con respecto a lo que es la fiebre, ¿cómo es que los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la pirosis, ¿no? ¿Cómo es que intervienen en la pirogénesis? Acá especialmente van a actuar los que son las pirazolonas, por ejemplo, el metamizol, ¿ya? Los demás sí van a tener un efecto antipirético, pero es leve. Por ejemplo, la aspirina también tiene un efecto antipirético, pero más que antipirético, ay, la aspirina, ¿qué cosa era? Más que antipirético, ¿se acuerdan el otro efecto que tenía? ¿Cuál era? Antiagregante. Antiagregante, muy bien. Es más que todo antiagregante, ¿de acuerdo? Cuando se produce un estímulo doloroso, se van a liberar citoquinas. Estas citoquinas tienen un papel importante en el dolor, ya que ayudan a la presencia de la ciclooxigenasa y van a actuar como unos pirógenos, ¿no? O sea, unos estimuladores de la afectación de la temperatura. Entonces, estos pirógenos que se producen a nivel periférico van a ir y estimular en la parte central, que viene a ser el hipotálamo, lo que les acabo de mencionar hace un momento, para que se afecte el centro termorregulador, produciendo aumento de temperatura. Entonces, como las citoquinas actúan como un antagonista de la termorregulación, ¿no? Los AINES que van a bloquear justamente estas citoquinas, ¿qué es lo que van a hacer? Justamente van a inhibir la acción de estas citoquinas que van a alterar la termorregulación. Por ejemplo, el paracetamol, ¿no? En casos de una pirogénesis refractaria, o sea, una fiebre o un aumento de temperatura que no ceda a la medicación, ¿no? Podemos usar paracetamol o en algunos casos el metamizol, que va a tener una mayor potencia como antipirético y además también es analgésico. ¿De acuerdo? En la farmacocinética ya habíamos visto que todos pasan por ese proceso, ¿no? De absorción, la vía oral es la más usada. Cuando utilizamos la vía oral, no se olviden que la absorción es gastrointestinal, específicamente en el duodeno, ¿ya? Luego se van a metabolizar donde, una vez que se absorben, van a llegar a adquirir o a lograr una concentración máxima entre 2 a 4 horas, ¿no? Van a unirse a las proteínas plasmáticas, ¿se acuerdan? Luego, para que puedan ingresar a las células y va a ser metabolizado en el hígado a través de una acción de oxidación y finalmente su excreción es un 70% en la orina, justamente ese 70% corresponde a su biodisponibilidad y un 20 a 30% se elimina de las heces porque eso no va a formar parte de su metabolismo, sino que se elimina directamente a través del tubo digestivo, ¿ya? Las acciones terapéuticas, entonces tenemos de forma general, ya no es que todos los AINES tengan la misma función. Recuerden que es un grupo químicamente heterogéneo, ¿ya? Molecularmente son de diferentes formas. Entonces tienen acciones parecidas, pero también tienen acciones diferentes. Por ejemplo, la acción de antiagregante plaquetario, para esto básicamente el representante acá es la aspirina, ¿no? En dosis bajas. Lo toman pacientes con patología cardiovascular porque la aspirina en dosis bajas solamente va a tener un efecto de antiagregante plaquetario, ¿no? O sea, evita que se formen trombos de plaquetas, ¿no? Y al no formarse el trombo, obviamente, pues no va a haber riesgo de una enfermedad cardiovascular, ¿no? No va a generar una isquemia ni un aumento de la presión, ¿no? Que sature justamente la actividad cardíaca, ¿ah? En el efecto antipirético sirve para disminuir los cuadros febriles. ¿Cuál era el ejemplo principal de antipiréticos en el caso de los AINES? ¿Cuál era? ¿Cuál es aquel AINE que tiene
un efecto antipirético y además analgésico. ¿Mm? Metamisol. ¿Cuál? El metamisol, ¿verdad? El efecto analgésico ya lo conversamos y su efecto antiinflamatorio. Entonces, los AINES tienen efecto dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Mientras aumentemos más la dosis, vamos a tener un efecto superior. ¿Ya? Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, cómo lo íbamos a clasificar, ¿no? Recuerden que esto va a depender de la preferencia que tenga, hablando desde el punto de vista de su mecanismo de acción, cuáles van a ser selectivos de la COX-2, cuáles son selectivos de la, perdón, de la COX-1, cuáles son selectivos de la COX-2, cuáles van a ser preferenciales de la COX-1 y cuáles son preferentes de la COX-2 y aquellos que da lo mismo, tienen un efecto 50%, 50-50, que son el ibuprofeno, ketoprofeno, ¿ya? Todos los demás, por ejemplo, aspirina es más COX-1, justamente por su acción de antiagregante plaquetario. Los AINES preferentes de COX-1, estos que son muy, muy potentes, pero también son muy gastrolesivos, ketorolaco y naproxeno. El ibuprofeno y ketoprofeno, que son moderadamente potentes respecto al control de la inflamación y la analgesia, pero no son tan gastrolesivos como los anteriores, ¿no? Luego tenemos otros como el diclofenaco, meloxicam, clorixinato de lisina, que son más inhibidores de la COX-2 que de la COX-1, y los otros que son selectivos, que son los más seguros, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas gastrointestinales, son los COPSI, ¿ya? Etoricopsid, rofecoxib, celecoxib. Entonces, acá tenemos una clasificación, ¿ya? Eh, Dependiendo del grupo químico al que pertenezca. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos se van a clasificar en dos grupos. Los que son ácidos, o sea que su estructura química está conformada por un ácido, y el otro que no es ácido. Y si no es ácido, ¿qué quiere decir? Que es una base, ¿ya? Entonces, el ácido va a tener hidrógeno justamente en su conformación. Por ejemplo, en el primer uno, estos que son los salicilatos, tenemos el ácido acetilsalicílico, el clonixinato de lisina. ¿Qué características qué característica tenía la aspirina? Se los acabo de preguntar hace rato. ¿Son buenos Antiagregantes. antiagregantes plaquetarios? Muy bien. Los del grupo 2, que son los derivados del ácido propiónico, son buenos antiinflamatorios y analgésicos. Acá tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, desketoprofeno. Luego tenemos los derivados del ácido antranílico, ¿no? Fenamato, que estos son el ácido mafenámico, el ácido meclofenámico. Normalmente nosotros no los utilizamos, ya no son muy conocidos. Tenemos los derivados del ácido arilacético. Ya, a este grupo también se le denomina los pirrolo-pirrol. Ya, acá tenemos diclofenaco, ketorolaco. Los ácidos enólicos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo ustedes los pueden reconocer? Porque todos terminan en oxicam, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, meloxicam, piroxicam. Ujú. Y luego tenemos acá las pirazolonas, como por ejemplo metamisol, fenilbutazona. ¿De acuerdo? Y abajo tenemos a los que son derivados de indolacético, ¿no? Derivados indolacéticos, por ejemplo, la indometacina, sulindaco.
creo que algo les había comentado que, por ejemplo, la indometacina es un medicamento que a veces sirve como una prueba diagnóstica porque hay una condición, un tipo de cefalea, que es la hemicrania paroxística, que solamente cede su dolor a la administración de indometazol, ¿ya? Indometacina, perdón. Luego tenemos los COPSIB, que son el Celecoxib, Etoricoxib, los que no son ácidos derivados del paraminofenol, por ejemplo, el paracetamol, ¿ya? Y los derivados de las pirazolonas como el metamizol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, el diclofenaco, ¿ya? Sí, dime. ¿Se repitió el metamizol 2 veces? Sí, ¿no? Pirazolonas, derivados de las pirafenólicos. Me parece que acá no va acá no va el metamizol, ya. El metamizol va acá abajo, derivado de las pirazolonas, pero no ácidas. Ya, igual que el paracetamol, por eso tienen un efecto parecido. Esto hay que corregirlo, ¿ya? Borren de acá Hay dos metamizol, más. no. De acá no. Sería fenilbutazona nada más. ¿Ok? Muy bien, chicos, continuamos. Vamos a desglosar entonces uno por uno. En el caso del diclofenaco, miren, acá tienen sus tres acciones. Esto, por ejemplo, se les podría preguntar en el examen. Mencione usted cuáles son los efectos terapéuticos del diclofenaco y les podemos poner como alternativa antiagregante plaquetario, inhibidor de, a ver qué puede ser, antiagregante plaquetario, antipirético, antipirético, analgésico, antiinflamatorio. Le podríamos colocar también, podemos colocarle corticoide esteroideo, ¿no? Entonces, esas son las tres acciones terapéuticas del diclofenaco. ¿Tiene un efecto analgésico? Sí. Se les ha puesto justamente en ese orden, ¿no? Si se acuerdan, en la primera clasificación, el diclofenaco, ¿qué cosa era? ¿Era preferente de la COX-1 o de la COX-2? ¿Se acuerdan? Ah, el diclofenaco, ¿era preferente de la COX-1 o de la COX-2? ¿No? Sí, de la COX-1 era preferente el diclofenaco. Vamos a retroceder. Es de la COX-2. Acá está, preferenciales de la COX-2, diclofenaco, meloxicam, clonicinato de lisina. Entonces, como es preferente de la COX-2, este tiene más efecto analgésico que, por ejemplo, que los anteriores. Y bueno del diclofenaco es que como se puede administrar por vía parenteral, nosotros nos podemos evitar justamente la parte de la gastrolesividad, que en realidad es baja, ¿no? Pero es más analgésico, luego antipirético y antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creen que a las personas cuando llegan con dolores intensos a la emergencia, de frente les dan diclofenaco? Justamente por eso, porque tiene un gran efecto analgésico. ¿De acuerdo? Un ratito, chicos. Muy bien, entonces el diclofenaco podemos encontrar en pastillas de 50 miligramos cada 8 horas, pero también está la otra forma que yo les había comentado que era de ampolla de 75 miligramos en 3 mililitros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la dosis, no? Del diclofenaco.
Normalmente el tiempo de vida cuando se administra por vía parenteral, o sea, por vía intramuscular, ya, del diclofenaco, es de 4 horas. Entonces, obviamente no se le va a poner al paciente cada 4 horas una ampolla de diclofenaco. Esto básicamente nos sirve como una dosis de ataque, por ejemplo, en el postoperatorio inmediato, ¿no? De alguna cirugía, para que el paciente luego pueda llegar, llegar o continuar con la vía oral, ¿sí? Luego tenemos el ketorolaco. El ketorolaco también tiene efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. El ketorolaco que era preferente de la COX-1 o de la COX-2, ¿se acuerdan? El ketorolaco junto con el naproxeno son preferentes de la COX-1, ¿ya? De la COX-1, ¿de acuerdo? La dosis viene en tabletas, viene de 30 miligramos y se puede recetar cada 4 a 6 horas para dosis adultos, ¿ya? Luego tenemos el naproxeno. El naproxeno, dependiendo, puede ser el naproxeno sódico. El naproxeno sódico viene de 550 y el otro que solamente es naproxeno viene de 250 y de 500. La posología nos dice cada 12 horas, ¿ya? Cada 12 horas. Todos los AINES, idealmente 3 días, máximo 5. Ibuprofeno. El ibuprofeno viene de 400 miligramos, ¿ya? El ibuprofeno viene de 400 miligramos y se puede administrar hasta cada 4 a 6 horas, ¿sí? Cada 4 a 6, cada 6 horas en la dosis adulta, aunque nosotros en realidad lo manejamos pues cada 8 para un efecto antiinflamatorio, ¿ya? En la dosis pediátrica nos dice evitar en menores de 3 meses y se maneja por kilogramo de peso, o sea, 20 a 30 miligramos por kilogramo al día, pero dividido en 3 o 4 tomas, o sea, cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de indicar ibuprofeno, por ejemplo, en una gestante o en un niño recién nacido? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Mire, esto puede ocurrir, por ejemplo, en una gestante cuando casi ya está a término, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, puede producirse el cierre prematuro del conducto arterioso fetal, ¿ya? Esto es un vaso, ya que va a conectar tanto la arteria pulmonar sale perdón, llega a la aorta, llega al corazón y del corazón sale la aorta, ¿no? Entonces, transitoriamente va a haber un canal, una vena que va a comunicar esa arteria pulmonar con la aorta, pero cuando la madre o la gestante consume de forma prolongada ibuprofeno, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, existe el riesgo de que este canal, por donde hay un cambio, no un intercambio de sangre entre estos dos vasos, se cierre antes de tiempo, incluso cuando el niño está en el útero, antes de nacer. Entonces, ¿qué es lo que va a cargar? Va a causar una sobrecarga en el corazón y el niño puede desarrollar hipertensión pulmonar e incluso un riesgo de fallo cardíaco. ¿Ya? Entonces, el ibuprofeno, por ejemplo, si ustedes verifican la clasificación o la categoría de la FDA, ¿ya? El ibuprofeno está prohibido en el segundo, tercer trimestre. En realidad, el ibuprofeno tiene una categoría C, si no me equivoco, entonces está contraindicado justamente en ese periodo gestacional, ¿ya? Entonces, eso les pueden preguntar. ¿Cuál puede ser una posible causa del cierre prematuro del ductus arterioso? ¿Cuál sería la respuesta? Ibuprofeno.
el consumo de ibuprofeno en una gestante, sobre todo, ¿en qué trimestre? Bueno, ¿Ah? ¿En qué trimestre? primer, tercer No, trimestre. especialmente en el tercer trimestre. Doctora, una Disculpa. consulta. Ajá. El naproxeno sódico de 550 miligramos se puede administrar cada 8 horas después de una extracción de tercera molar. Sería cada 12 horas, ¿ya? A no ser que el paciente de repente pueda tener mucha molestia, pero en ese caso, si el naproxeno tiene más un efecto antiinflamatorio que analgésico y el tiempo de vida del naproxeno es bastante largo. Por ejemplo, en un ataque migrañoso se receta naproxeno. ¿Por qué? Porque te permite que el paciente tenga una analgesia más prolongada. No es que sea tan potente, sino que su efecto es más prolongado. Entonces, si ustedes quieren un efecto más potente, aunque dure menos tiempo, porque le van a administrar cada 8 horas, entonces mejor le deberían recetar ibuprofeno, más que el naproxeno. Mm, Y junto con ampollas diclofenaco y dexametasona. Claro, el diclofenaco y dexametasona, el diclofenaco como tal, solo se indica una dosis, porque si no, imagínate, les comenté, el tiempo de vida del diclofenaco solo son 4 horas. Entonces, ¿le vas a administrar cada 4 horas o cada 6 horas a tu paciente diclofenaco intramuscular? No, ¿verdad? En la vía oral, el tiempo de vida, o sea, es más largo por todo el proceso, por toda la farmacocinética que tiene que pasar. No, imagínate que la pastilla ingresa al tubo digestivo, que recién se absorba y todo eso. En cambio, en la vía parenteral o en la vía endovenosa, no ocurre eso, porque prácticamente el medicamento se absorbe casi de forma inmediata al torrente sanguíneo. Entonces, si se absorbe directamente al torrente sanguíneo, entonces el tiempo de vida va a ser menor porque se va a metabolizar más rápido, ¿de acuerdo? En cambio, el naproxeno no viene por vía intramuscular, no viene por vía endovenosa, viene en vía oral, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le sumas, como te digo, que tiene un efecto más prolongado, entonces por eso es que la posología es cada 12 horas, no cada 8. Recuerden que el naproxeno es preferente de la COX-1, entonces va a tener un mayor efecto de gastrolesividad porque está bloqueando justamente esas prostaglandinas que están dirigidas a la protección de la mucosa gástrica. ¿Ok? Doctora, ambas de 250, 500 y de 550 tienen el mismo tiempo, 12 horas, Sí. Lo y que son pasa es que la de analgésicos. 250, claro, lo que pasa es que en la concentración lo que va a hacer es que tenga una mayor potencia, ¿no? Entonces, obviamente, a mayor dosis tiene un mayor efecto antiinflamatorio analgésico. Y también pues tienes que tener en cuenta el peso, ¿no? Por ejemplo, a un adulto mayor no le vas a dar 500, es demasiado. Tendrías que ajustarle la dosis a la mitad. Ah, ya. Ujú. Y a un paciente de 35 años, así sí le podría dar 500, Sí, 550, 550 es lo que le tienes que dar. 550 en realidad. 12 horas. Ajá, cada 12 horas. En ese caso sería mejor el ibuprofeno que tiene lo mismo. Claro, lo que pasa es que, como te digo, el ibuprofeno tiene un efecto, o sea, tiene un mayor efecto, ¿no? Lo que pasa es que su efecto dura menos, por eso es que se indica cada 8 horas, cada 4, cada 6 horas. Y es mucho menos, y es menos gastrolesivo. Ya, doctora, muchas gracias. Ujú. Bien, entonces tenemos acá mm, el ibuprofeno que tiene un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio. La dosis adulta, viene de 400, dice acá cada 4 a 6 horas, pero se puede recetar hasta cada 8 horas. La dosis pediátrica
de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso dividido en 6 a 8 horas. Entonces, aquí, por ejemplo, como les digo, ya en niños menores de 3 meses no se debe indicar ibuprofeno. Tiene que ser mayor de 3 meses y está contraindicado en una gestante, ¿no? Justamente por eso, me imagino que en la próxima clase vamos a ver algunas categorías de la FDA para que vean que el ibuprofeno está en una categoría C. En una gestante, en realidad, lo único que deberíamos recetar es paracetamol. Muy bien. El metamizol, por ejemplo, no se usa mucho ya no se usa mucho así de forma ambulatoria. O sea, metamizol, por ejemplo, lo encuentran para administración por vía endovenosa, porque viene acá en ampollita, aunque también venía en pastillas, si no me equivoco, es la famosa antalgina, ¿no? ¿Ya? Pero por lo general se administra por vía intramuscular o por vía endovenosa. Viene de 1 gramo a 2 mililitros y se administra 500 miligramos cada 4 a 6 horas o también puede ser 1 gramo cada 8 horas, que es como se maneja a nivel hospitalario. ¿Ya? ¿Por qué no se usa mucho? Porque una de las complicaciones del metamizol, ya que regula la temperatura, es que, por ejemplo, puede producir una agranulocitosis, que quiere decir una disminución de algunas células de la serie blanca, específicamente neutrófilos, ¿no? Si es que se dan en dosis altas, pero si se maneja la dosis de 500 cada 4 a 6 horas, no hay ningún problema, ¿no? En todo caso, podemos reemplazar como 1 gramo cada 8 horas, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos el paracetamol, ¿no? Que no es un antiinflamatorio, ¿ya? Por eso es que se retira de la clasificación de los AINES, pero por ejemplo, es una elección ideal para pacientes, para pacientes con hipertensión, pacientes metabólicos, ¿no? Con problemas metabólicos, las gestantes. Lo único malo que tiene el paracetamol es que se metaboliza mucho más en el hígado. Por eso, por ejemplo, no se debe dar más de 4 a 5 días porque es hepatotóxico. O sea, no es que el paciente va a tomar pues 10 días de paracetamol sin parar, no, termina siendo hepatotóxico, ¿ya? Entonces, máximo 4 a 5 días es la posología del paracetamol. Muy bien. ¿Cómo calcular la dosis? A ver, un paciente varón, miren, de 5 años de edad, con peso de 20 kilos, la cual se le realizó una exodoncia de la pieza 5,2. ¿Cuál es la dosis máxima de paracetamol que se podría brindar al paciente? ¿Cuántos mililitros de jarabe de paracetamol se puede dar como máximo cada 8 horas? Y la presentación del jarabe es de 120 miligramos en 5 mililitros. Algo que no les había mostrado acá. La dosis pediátrica es de 60 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿ya? Muy bien, con esta información, entonces tienen 4 minutitos para resolver este ejercicio, ¿ah? A ver, resuelvan por favor, les voy a preguntar ahorita.
10 miligramos, doctora, cada 8 horas. A ver, nos dice, ¿cuántos miligramos de jarabe de paracetamol se pueden dar como máximo cada 8 horas? A ver, primero nos dice, ¿cuál es la dosis máxima de paracetamol que se podría brindar al paciente? A ver, la primera pregunta. Pero todavía falta un minuto. A ver, sigan, terminen de resolver. Son dos preguntas que hay ahí. ¿Ah? La dosis máxima es 300 y cada 8 horas es 12,5 mililitros. Me dijiste 300 miligramos y cada 8 horas 12,5 mililitros. ¿Sí? Sí, Ya, a ver. Vamos a... ¿Ya todos terminaron? ¿Alguien de repente que le falte resolver o ya lo desarrollamos? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a desmenuzar cosa por cosa, ¿ya? Número uno, siempre es importante tener a la mano los datos del paciente, ¿no? Me dice que el paciente, ¿cuánto pesa? 20 kilos. ¿Cuánto habíamos dicho que era la dosis? Si estamos hablando de un niño de 5 años, entonces vamos a manejar dosis pediátrica, ¿verdad? Entonces sería 60 miligramos por kilogramo por día, o sea, en total. El jarabe viene de 120 miligramos en 5 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, para la primera pregunta que nos piden calcular la dosis máxima, entonces vamos a aplicar nuestra ecuación. 60 miligramos por kilogramo de peso por día. ¿Por cuánto? Por 20 kilogramos. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Kilogramos con kilogramos se va y me voy a quedar con miligramos por día. 60 por 20 son 1200, o sea, 1200 miligramos por día. Esa es la dosis máxima. Alguien me dijo que era 300. ¿Por qué 300? no es por la dosis máxima O por sea, toma. no, acá simplemente Ah, ya. dice cuál es la dosis máxima que se Ah, ok, podría ok. brindar al paciente. ¿Ya? Ahora, si Ok. me dijeran cuánto es la dosis máxima cada 8 horas, y aún así, acá, por ejemplo, sería entre 3, sería 400, no sería 300. ¿Ya? Pero igual, tengan mucho cuidado. Continuamos. Entonces, si nosotros lo dividimos, porque acá en la siguiente pregunta sí me dicen cuántos mililitros de jarabe de paracetamol puede dar como máximo cada 8 horas si la presentación es de tal. Muy bien. Entonces, mi dosis máxima yo la voy a dividir entre la cantidad de tomas, ¿no? Ya va a depender. Por ejemplo, si ustedes le quieren dar cada ocho horas, será 400 miligramos, ¿verdad? Si ustedes le quieren dar la medicación cada 6 horas, entonces ahí sí será 300 miligramos, como decía su compañera. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo en cada 8 horas porque es lo que nos dice la pregunta. Entonces son 400 miligramos cada 8 horas. Ahora, esos 400 miligramos, ¿a cuánto equivale en mililitros de jarabe? Vamos a ver ahora acá. Entonces, aplicamos una regla de 3 simple. Si el jarabe, la concentración que viene es de 120 miligramos en 5 mililitros, entonces dentro de esos 5 mililitros en cada 5 mililitros de jarabe, vamos a encontrar 120 miligramos de medicamento. Pero entonces yo quiero 400 miligramos de medicamento. ¿Cuántos mililitros yo debería tener para poder obtener esa concentración, o mejor dicho, esa cantidad de 400 miligramos de medicamento? Entonces voy a multiplicar en X 400 por 5, ¿no? Miligramos por mililitros sobre 120 miligramos. Miligramos con miligramos se va y yo divido, ¿no? 400, perdón, multiplico 400 por 5, serán 2000, ¿no? 2000 entre 120 me sale 16,6 mililitros. ¿Ok? ¿Qué significa esto?
que la dosis máxima del paciente es de 120 miligramos al día, o sea, 400 miligramos cada 8 horas. Y la dosis máxima en jarabe sería 16,6 miligramos, perdón, mililitros cada 8 horas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se Doctora, ¿y entendió? Dime. cómo le explicamos para que utilicen la jeringa? Ah, ya. Hay dos formas. Normalmente los jarabes vienen con su vaso medidor, ¿no? Entonces ustedes siempre tienen como que redondearlo. Como aquí estamos trabajando con la dosis máxima, entonces lo tienen que redondear para abajo, no lo van a redondear para arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuánto deberían darle más o menos aproximado? Tendrían que darle 15 mililitros de jarabe, ¿ok? Ahora, para que sea mucho más exacto, y si ustedes no quieren, o sea, porque el vaso medidor, pues no es que viene milimétricamente, viene 5, viene de repente 10, luego 15, luego 20, ¿no? Entonces se le puede dar 15. Pero si ustedes quieren ser estrictos con la dosis, le pueden dar de repente 16 mililitros con una jeringa, ¿no? Que el paciente lo dispense primero en una jeringa y con eso recién que le puede dar la medicación, ¿ya? Ok, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron el ejercicio o no lo entendieron? Sí, doctora, un poco confuso, porque era la dosis máxima. Exacto, por eso tienen que leer bien el enunciado. Aquí les pongo otro ejercicio más, ¿ya? Pero ahora sí, tómense su tiempo, lean bien, les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. Pero lean bien, por favor, con detenimiento. Nos hablan de un varón de 6 años de edad que pesa 25 kilos, al cual se le ha realizado una exodoncia de la pieza 6,1. ¿Cuál es la dosis máxima de ibuprofeno? Ya me están hablando de otro medicamento. Sí sé que se podría brindar al paciente. ¿Cuál es la dosis máxima de ibuprofeno que se le podría brindar al paciente? No me dice día, no me dice horario. Luego me pregunta cuántos mililitros de jarabe de ibuprofeno se puede dar como máximo cada 8 horas si la presentación del jarabe es de 100 miligramos en 5 mililitros. Para esto, ¿cuánto era la dosis máxima de ibuprofeno? ¿Se acuerdan? 30. 30 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Muy bien. A trabajar. 5 minutos. No me respondan antes de tiempo. Asegúrense de resolverlo bien, por favor. Guíense de como hice, como habíamos hecho el esquema acá, desglosando, o sea, recopilando toda la información, teniéndola a la mano para que no se confunda, ¿ya? 5 minutos.
Doctora, ¿Ya terminaron? Queda 2 minutos. Lean bien, respondan bien, por favor. Me interesa que todos participen. sería 250 miligramos. ¿250 miligramos de Dosis máxima de ibuprofeno. segura? No dice ahí. 750. Ajá. Ya, bueno, vamos a resolver porque hay que estar apurados. Nuevamente, ¿cuánto pesa el paciente? 25 kilos, ¿verdad? La dosis máxima, 30 miligramos por kilogramo al día. ¿De qué presentación viene el jarabe? 100 miligramos 100 miligramos en 5 mililitros. Entonces vamos a calcular la dosis máxima. La dosis máxima sería 30 miligramos por kilogramo de peso por día por 25 kilos, que es lo que pesa el paciente. Kilo con kilo se van y me queda miligramos por día. 30 por 25 son 750 miligramos por día. Por eso les digo que lean bien. Acá en la pregunta no dice en ningún momento cada 8 horas. Simplemente me dice cuál es la dosis máxima de ibuprofeno que se podría brindar al paciente. ¿Ok? Ah, Por eso les digo, lean bien. ayer, doctora. Ahora, a la siguiente Dos, pregunta sí me indican cuántos mililitros de jarabe de ibuprofeno se puede dar como máximo cada 8 horas. Si la presentación es tal, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? 12.5. 12.5. Ya, me dicen 12.5, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, si yo sé que la dosis máxima es de 750 y el ibuprofeno se va a administrar en niños que era cada 8 horas, ¿verdad? Entonces yo divido entre las 3 tomas para saber cuánto le corresponde por cada toma en miligramos y obtengo que son 250 miligramos cada 8 horas. Ahora, estos 250 miligramos los voy a pasar a mililitros, ¿no? O sea, en jarabe, ¿cuánto equivale esto? Entonces aplicamos nuestra regla de 3 simple. Si el jarabe nos dice que, es que 100 miligramos de jarabe están contenidos en 5 mililitros, ¿no? O 100 miligramos de medicamento están contenidos en 5 mililitros de jarabe, ¿cuánto, o sea, estos 250 miligramos de medicamento, en cuántos mililitros de jarabe estará? Multiplicamos y decimos 2 por 5 entre 100. Miligramos con miligramos se van, un 0 con otro 0 se van, 25 por 5 son 225, entre 10, 12.5. Efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? La dosis máxima del paciente es de 750 miligramos por día, ¿no? 750 miligramos por día, paciente pediátrico, y la dosis máxima en jarabe sería 12.5 mililitros cada 8 horas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Miren que el próximo examen les voy a poner un ejercicio como este. ¿Se entendió o no se entendió? Alguien que no haya entendido, que quiera que lo vuelva a explicar, por favor.
Doctora, ¿puede explicar de nuevo, por favor? ¿Todo el ejercicio o qué parte es lo que no se ha entendido? Sí, el ejercicio. Ya, siempre acostúmbrense que hacia un lado tienen que poner sus datos, ya la información que les dan. Nos dice paciente varón de 6 años de edad, entonces si me dicen 6 años de edad, yo ya sé que voy a trabajar con una dosis pediátrica, ¿de acuerdo? Con peso de 25 kilos, el cual se le realizó una exodoncia de la pieza 6. Entonces acá, hasta el momento acá, la información relevante son estos dos datos, ¿ya? ¿Cuál es la dosis máxima de ibuprofeno, hasta que se podría brindar al paciente? Entonces, la verdad, el procedimiento que se le haya realizado no tiene relevancia porque a mí me están hablando específicamente de un medicamento, no me están pudiendo adivinar o pensar qué medicamento yo le podría dar. Ya me están diciendo qué medicamento es el que se le va a dar, ¿no? Básicamente es un ejercicio de cálculo de dosis. Entonces, trabajemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la dosis máxima de ibuprofeno que se podría brindar al paciente? Vamos a calcular esa dosis máxima. Si la dosis máxima, valga la redundancia, por día para un paciente pediátrico de ibuprofeno es de 30 miligramos por kilogramo de peso, entonces yo lo tengo que multiplicar por el peso del paciente, ¿no? Que son 25 kilos. Entonces multiplico y yo digo kilo con kilo se van. Entonces voy a multiplicar 30 por 25, son 750 miligramos por día. Eso es lo que el niño va a ingerir en un día. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos mililitros de jarabe de ibuprofeno se puede dar como máximo cada 8 horas si la presentación del jarabe es de 100 miligramos sobre 5 mililitros? Acá ya me piden algo más específico. Me están pidiendo que esa dosis máxima que yo ya calculé, la fraccione, ¿no? En 3 tomas y que quieren saber cada toma a cuánto equivaldría, pero en mililitros, ya no en miligramos. Entonces, cada 8 horas, si yo digo cada 8 horas son 3 tomas, entonces le corresponde 250 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Ahora, vamos a cuantificar la cantidad de mililitros. Si 100 miligramos están contenidos en 5 mililitros de jarabe, ¿qué quiere decir? Que cada 5 mililitros de jarabe, en cada 5 mililitros de jarabe, el paciente está ingiriendo 100 miligramos de medicamento. Entonces, pero yo quiero saber si mi paciente necesita 250 miligramos de medicamento, ¿esto a cuánto en jarabe va a equivaler? ¿En cuántos mililitros de jarabe? Aplico mi regla de 3 simple. 250 por 5 entre 100, ¿ok? Entonces, 250 miligramos por 5 mililitros entre 100 me da un total de 12.5 mililitros. Y esta es la dosis que le corresponde a cada 8 horas a este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la dosis máxima al día, 750. Dosis máxima cada 8 horas, 250. ¿A cuánto equivale este 250? A 12.5 mililitros. ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Disculpen que esté apagando el micro cada rato, pero es que estoy bastante resfriada. Entonces, ¿cuándo Doctora, una vamos a consulta. En el paracetamol la dosis máxima es 60 mililitros, 60 miligramos por miligramos, kilo perdón, de peso? por el kilo de peso. Ah, ok, Mm, ok, ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de los antiinflamatorios no esteroideos en odontología? Básicamente son el dolor, la inflamación y la fiebre. Justamente, pero lógicamente a nivel pues de todo lo que es la cavidad oral o el sistema estomatognático, ¿verdad? Pero eso, justamente eso, ¿no? Para sus tres efectos terapéuticos, dolor, inflamación y fiebre, ¿ya?
Entonces, el dolor de leve a moderado, por ejemplo, con poca inflamación, ¿qué podemos recetar? Paracetamol y dosis bajas de ibuprofeno. Por ejemplo, si tenemos un niño que ya está tomando o ya tolera la pastilla, ¿no? Por ejemplo, 8 o 9 años, no le vamos a dar una tableta completa de 400 miligramos, ¿verdad? Habrá que hacer el cálculo igual de 30 miligramos por kilogramo de peso y ver aproximadamente cuánto de la tableta le correspondería. De repente le corresponde 320 miligramos, o sea, 3/4 de tableta, ¿no? O de repente le corresponde, perdón, 300 miligramos, 3/4 de tableta, y así sucesivamente. Pero de un dolor de leve a moderado, siempre la opción más segura va a ser el paracetamol. Si es un dolor post-exodoncia o agudo de corta duración, mire, corta duración, acá está, ketorolaco, derivado del ácido propiónico, tenemos acá al ketoprofeno, al ibuprofeno, ¿ya? Y tenemos también el diclofenaco. Si tengo una paciente que tiene intolerancia gástrica, ¿no? Paciente con úlcera gástrica, paciente con gastritis, vamos a utilizar los inhibidores de la COX-2, que son los Topsip, ¿verdad? O paracetamol. En pacientes que son asmáticos o que son alérgicos a los AINES, vamos a utilizar paracetamol, opioides y corticoides o corticoides. En odontopediatría, del paracetamol, ibuprofeno y rara vez naproxeno, porque como viene de 250, es una dosis que de repente se puede manejar, ¿no? Más de eso no salimos en la parte pediátrica, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en etapa gestacional solamente el paracetamol, ¿ya? Solamente el paracetamol, ¿de acuerdo? Muy bien. En pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes cardiópatas, epilépticos, hay que considerar ciertas comorbilidades. Acá, por ejemplo, nos están sugiriendo el diclofenaco, ¿ya? Diclofenaco. Chicos, un minutito, por favor, un minutito. Muy bien, continuamos. Entonces, el uso de antiinflamatorios no esteroideos para el manejo de la inflamación y del dolor odontológico. Entonces, básicamente se usa para aliviar el dolor dental, ¿no? Tanto ya sea inflamatorio o no inflamatorio. El inflamatorio es el que se va a originar, pues, por una agresión crónica, tanto de la parte pulpar, ¿no? Del tejido pulpar como del tejido, como de los tejidos de soporte del diente, ¿no? Y la parte de la inflamación, que nos ayuda a reducir la inflamación de los tejidos alrededor, lo que disminuye también el dolor y la molestia. Recuerden que la inflamación, que es una respuesta fisiológica frente a algún estímulo, noxa, trauma, etcétera, siempre uno de los signos característicos de la inflamación es que viene acompañada de dolor, ¿ya? Ahora, ¿a qué tipo de dolor no inflamatorio se podrá referir? ¿Qué dolores, ¿no? En nuestro campo encontramos que no sean de origen odontológico, o sea, que no sean odontológicos? ¿Qué dolores se referirán? ¿Mm? ¿O solamente tratamos dolores dentales nosotros? ¿Mm? ¿No tratamos ningún otro tipo de dolor? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ya, ¿qué otro tipo de dolores nosotros tratamos? ¿Mm?
¿Nada? ¿No se les ocurre nada? ¿Ningún otro tipo de dolor tratamos? ¿Solamente dolor de dientes? ¿Mm? ¿Qué otro tipo de dolores llegan a la consulta? ¿No tratamos dolores musculares? ¿Mm? ¿No? ¿No hay manejo de dolor muscular? Dolor muscular, dolor neurálgico. Eso también lo manejamos nosotros. ¿Ya? Mm, Continuamos. ¿Qué efectos adversos conocemos asociados al uso de los antiinflamatorios no esteroideos? Dolor de estómago, úlceras estomacales, sangrado estomacal, retención de líquidos, problemas hepáticos, problemas renales. ¿En qué pacientes estaría contraindicado? Pacientes con alergia a los AINES, pacientes con severos problemas gastrointestinales, pacientes con problemas hepáticos, renales, embarazo y la lactancia. Nuevamente, ¿cuál es el riesgo de prescribir AINES? Por ejemplo, en el tercer trimestre de embarazo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Mm? Cierre prematuro del ductus arterioso, no se olviden. Ese canal que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Entonces, el mayor riesgo de con el uso de los AINES es la hemorragia gastrointestinal espontánea, incremento del potencial del sangrado ya que inhibe la prostaglandina E2 y el tromboxano A2 a nivel gástrico. Entonces, pueden ser ocasionadores o generadores de úlceras gástricas, ¿ya? De hemorragias, de hemorragias digestivas. Los AINES han sido asociados con nefrotoxicidad cuando se administran crónicamente o en combinación con otros AINES. Entonces, idealmente no se deben combinar. O se prescribe uno o se prescribe otro, pero no se deben combinar los AINES. Lo que sí pueden hacer es combinar AINE con un analgésico puro, AINE con un relajante muscular. El riesgo se puede evitar con la prescripción adecuada. Entonces, son gastrolesivos, son nefrotóxicos, hepatotóxicos y hay un aumento del riesgo de sangrado. ¿Qué consideraciones especiales en el uso de antiinflamatorios debemos tener? Asegurarnos que el paciente no tenga alergia a los AINES, porque normalmente si es alérgico a uno, puede ser alérgico a más de uno. Entonces, cuando se hace alguna prueba de sensibilidad o una prueba con el alergólogo, no le hacen solamente la prueba de sensibilidad a ese AINE, sino que también a toda la familia química de ese AINE. Recuerden que estos AINES son grupos químicamente, o sea, estructuralmente son diferentes, ya son diferentes y tienen sus grupos. Entonces, si una persona es alérgica a un AINE de esa familia, probablemente sea alérgica a todos los de ese grupo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya nos falta poquito ya. ¿Alguna pregunta? O sea, doctora, si es que receto, por ejemplo, un naproxeno en tabletas y y una ampolla de dexametasona, no chocan. No, porque actúan a nivel diferente. Mientras la dexametasona actúa a nivel central, el naproxeno va a actuar a nivel periférico. Así es que no compiten por receptores ni nada de eso.
Doctora, Ok. pero es difícil hacer esa combinación, mm, o sea, un AINE con un corticoide. Claro, diclofenaco y dexametasona, pues. Ok. Ujú. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener? Que se han reportado aumento de riesgo de efectos trombóticos más pronunciados por el incremento de la selectividad por la enzima COX-2 y también hay hay un mayor potencial de generar arritmias. Por eso es que no se debe indicar, por ejemplo, los COXIP o los selectivos de la COX-2 en pacientes cardiópatas. Entonces, miren, imagínense ustedes quieren evitar la gastrolesividad, ¿no? Porque, por ejemplo, los otros son más preferentes de la COX-1. Pero no crean que los AINES selectivos no tienen una complicación. Sí, el problema es que tienen mayor efectos trombóticos. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la selectividad por la COX-2. Entonces también tienen un mayor riesgo de generar arritmias. Por eso que los COPSIT o los selectivos de la COX-2 en pacientes cardiópatas no se deben indicar. Hay estudios recientes y también estudios antiguos que indican que el riesgo de eventos trombóticos que nos puede producir si utilizamos un AINE que es selectivo de la COX-2, ¿ya? Y también hay un mayor riesgo de producir arritmia en los pacientes. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente cardiópata y encima paciente con una gastritis úlcera severa, ¿qué es lo que le van a recetar a su paciente? Corticoide. Aparte del corticoide, algo más seguro. ¿Un opioide? No, algo más seguro que el opioide. Los opioides siempre resérvenos para dolores intensos, ¿no? Severos. Algo más chiquito, más inofensivo, que debería ser nuestra primera Paracetamol. opción. Paracetamol, obviamente. ¿Ya? Interacción farmacológica. Miren, en realidad el paracetamol, por ejemplo, se puede combinar con muchos de ellos y por eso en el mercado antes habían este tipo de combinaciones, ¿no? Diclofenaco con paracetamol, que era el dolocodralán, y había dolocodralán extra fuerte. Tramadol con paracetamol, que actualmente todavía existe, que es el Saldiar, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente que tienen que controlar el dolor, entonces ya pueden combinar, ¿no? Recuerden que el paracetamol y el tramadol no se potencian, sino que sus efectos son aditivos, ¿de acuerdo? Diclofenaco con codeína, también existe, diclofenaco con complejo B. Este es el famoso doloneurobión. Esto, por ejemplo, para problemas de disfunción, para problemas neurálgicos, para problemas de dolores, por ejemplo, claro, dolores posherpéticos, ¿ya? O una neuralgia posherpética ayuda bastante, ¿no? En las vitaminas del complejo B en combinación con el diclofenaco. Miren acá, se ha demostrado que el diclofenaco asociado con paracetamol produce un efecto analgésico supradictivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera parte de las interacciones medicamentosas y hablamos que, por ejemplo, en la adición podía ser, perdón, en la sinergia podía haber un efecto supraditivo o podía ser un efecto, perdón, un efecto potenciador o podía tener un efecto aditivo, o sea, aditivo nada más. Entonces, el diclofenaco con el paracetamol se potencian, es sinérgico, ¿no? Entonces, es una buena alternativa para el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un paciente alérgico a los AINES hay que tratar a veces por separado el dolor de la inflamación. El dolor puede ser con el paracetamol, ya que no es un AINE, y también podríamos combinar, por ejemplo, un opioide, como es en el caso del Saldiar, ¿ya? Luego tenemos diclofenaco con complejo B. Ahí tenemos las vitaminas del complejo B, la tiamina, piridoxina, cianocobalamina. Estas van a potenciar el efecto analgésico y antiinflamatorio. Las asociaciones entonces nos permiten mejorar el efecto terapéutico y reducir los efectos adversos. ¿Ya?
Continuamos. Muy bien. Entonces, podemos concluir que los AINES van a ser una herramienta eficaz para poder controlar el dolor y la inflamación, y es importante utilizarlos igual con precaución y siguiendo las indicaciones del médico, ¿no? Eso va para las pacientes que se automedican constantemente. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, hay medicamentos que son de venta libre, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol. Nadie pide receta ya para comprar paracetamol, ibuprofeno. Es más, muchos de ellos como el naproxeno, es más, ni el Saldiar a veces piden receta para que lo puedan vender. Entonces, el paciente tiene mucho acceso, ¿no?, a muchos medicamentos. Entonces eso también es un riesgo porque el paciente se puede automedicar. Entonces, para eso está el profesional de salud, para indicar la medicación que corresponda, proporcional ya sea al procedimiento que se haya hecho y teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo ha quedado claro? Chicos, ¿me escuchan? Doctora, la dosis de paracetamol 50, ¿Cómo? en la dosis mínima de paracetamol puede ser entre 40 y 50. Mínima, que te refieres a la dosis pediátrica. ¿Ah? Sí, doctora. En la dosis pediátrica sí. Normalmente se maneja entre 40 y 50 miligramos, dosis máxima 60. Ok, doctora. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces ahí nos vamos a quedar. La próxima semana vamos a hablar sobre lo que son los antimicrobianos, ¿ya? Entonces, hasta la próxima semana. Me parece que ya de aquí a 2 semanas más es que ya les toca dar su segundo simulacro. No se olviden que los temas son acumulativos para el examen, ¿ya? Son acumulativos. Entonces, por favor, tomen sus precauciones, lleguen temprano, no se quieran pasar de vivos, chicos. Si les indican bien claro que el examen ya terminó, ya terminó. Ya no tienen por qué estar marcando, ni coloreando, ni nada. ¿De acuerdo? Porque si no, tengo entendido que ya se anuló un examen. Entonces no queremos que eso vuelva a ocurrir. Porque, ojo, les anulan el examen y no hay opción a reclamo. Ya, no hay opción a reclamo. Así de simple. Ahora, para aquellos doctores que no están acá por diferentes motivos, qué sé yo, el internado, simplemente se les va a contar o se les va a promediar las notas del examen que ellos pueden dar. Pero lógicamente son 2 casos nada más que están justificados, nadie más. Todo lo demás tienen que asistir a dar sus exámenes, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana y feliz feriado.